Señor Dios y Rey nuestro, nos inclinamos ante ti hoy al escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser buenos oyentes de ti, nuestro Maestro, y ayúdanos a vivir conforme a las realidades que vemos en este texto. Sé glorificado, aun mientras nosotros somos bendecidos. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Jesucristo es Señor. Este es el título del sermón, el punto principal del sermón, en realidad el punto principal de cada una de nuestras vidas. Jesucristo es Señor. Para nosotros esto es obvio, pero no lo es tanto para todos en el mundo, ni siquiera para todos los cristianos. Según Barna, solo el 53% de quienes se identificaron como cristianos en su encuesta nombran al al Jesús de la Biblia, como una autoridad espiritual existente e influyente. Y el 22% no reconoce a Jesucristo como una fuerza presente y viva. Incluso entre los cristianos nacidos de nuevo, el 25% dice que no adora a Jesús en absoluto. Lifeway, junto con Ligonier, encontró que el 28% de los evangélicos está de acuerdo en que Jesús fue un gran maestro, pero no Dios. Y el 47% dice que Dios acepta la adoración de todas las religiones. Nuevamente, estos datos provienen de personas que se profesan cristianas. Así que para muchos cristianos, Jesucristo no es Señor. Incluso en nuestras propias vidas podemos luchar por vivir esta realidad. Teológicamente sabemos que Jesucristo es Señor, pero ¿se refleja su señorío en las distintas áreas de nuestra vida? Sin duda, el Espíritu Santo irá obrando esto progresivamente en el corazón y en la vida de cada cristiano. Y una de las maneras en que lo hace es por medio de su palabra, que nos recuerda que en verdad Jesucristo es Señor. En la introducción de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, estos primeros 7 versículos rebosan del concepto del señorío de Jesucristo. En Roma, el centro del imperio romano, la sede del mismo César, el concepto de Señor habría sido muy claro, porque el credo del pueblo era que César es Señor. En el énfasis de Pablo en el señorío de Jesucristo, lo que está comunicando es que Jesucristo es Señor y Él es el Señor ante quien incluso César debe inclinarse. Al recorrer el pasaje esta mañana veremos el señorío de Cristo desde 5 ángulos diferentes y el primero es que los líderes de la iglesia son siervos de Cristo. Los líderes de la iglesia son siervos de Cristo. Lean de nuevo el versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Noten primero que Pablo se refiere a sí mismo como siervo. Esta palabra lleva consigo tanto humildad como dignidad. Al llamarse siervo, se identifica como esclavo bajo la autoridad completa de alguien más. Y noten de quién es siervo Pablo, de Cristo Jesús. Jesús, el Mesías ungido. Por eso decimos que el término está cargado tanto de humildad como de dignidad. Porque, ¿qué papel más elevado puede haber para un ser humano que ser siervo de Jesucristo? Noten también que el hecho de que Pablo sea siervo implica tener autoridad bajo autoridad. Los apóstoles
ciertamente tenían autoridad, así como los pastores tienen autoridad. Y sin embargo, esa autoridad siempre está bajo la autoridad de Cristo. Nosotros, que en cierto sentido estamos a cargo, servimos conforme a la voluntad del Señor. Pablo podría haberse referido a sí mismo como siervo de Dios, y eso ciertamente habría sido verdad. Hombres como Moisés, David y las profetas son llamados siervos de Yahvé. Pablo no está negando que sea siervo de Dios, sino que está enfatizando que es siervo de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús no es otro que Dios mismo. Y luego dice que fue llamado a ser apóstol. Pablo no tomó para sí este papel ni este título. Le fue concedido por Jesucristo. Es como señaló el hermano Ruslan en Gálatas 1:1, que Pablo era apóstol no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Un apóstol era alguien enviado, un representante comisionado, y Pablo fue llamado por su maestro para ser tal persona. Noten finalmente en ese versículo que Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Incluso como apóstol, Pablo no podía simplemente hacer lo que quisiera en ese papel. Fue apartado por Cristo para el evangelio de Dios. En otros lugares, Pablo se refiere a él como su propio evangelio, es decir, el evangelio de Pablo. Y eso es correcto en la manera en que lo usa allí. Y aquí se refiere a él como el evangelio de Dios. Antes de pertenecerle a Pablo o a ti, primero le pertenece a Dios. Es su mensaje el que proclamamos, no el nuestro. Así que nuevamente, Pablo se identifica como siervo. Se describe a sí mismo como llamado y apartado para las buenas nuevas de Dios. Una vez más, los líderes de la iglesia son siervos de Cristo. Si eso era cierto acerca de los apóstoles, aquellos a quienes los ancianos ordinarios se habrían sometido, entonces ciertamente es cierto acerca de los ancianos y de hecho de todo ministro del evangelio. Todos somos siervos de Jesucristo. No tenemos el derecho de traer nuestro propio mensaje. Nuestra tarea es hacer discípulos y enseñarles a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado, nada más y nada menos. Aunque hay algunos que no muestran suficiente honra a sus pastores, otros quizá muestran demasiada honra. Como siempre ha sido, puede ser una tentación elevar a los seres humanos a niveles que solo le corresponden a Dios. Pero eso necesitamos tener el entendimiento correcto. Los ancianos son dignos de doble honor, pero no son el Señor mismo. Somos simplemente siervos del Señor Jesucristo y lo decimos otra vez, Jesús es Señor. Así que hemos visto que los líderes de la iglesia son siervos de Cristo. Ahora vemos que, número 2, el evangelio es el mensaje de Cristo. El evangelio es el mensaje de Cristo. Los versículos 2 y 3 dicen que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Este es el mensaje, dice el versículo 2, que Él ya había prometido de antemano. Como decimos a menudo, Jesucristo nunca fue el plan B. El evangelio no fue un plan de contingencia. Dios lo había prometido de antemano. ¿Cómo?
por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Génesis 3 promete que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Génesis 12 dice que por medio de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Segundo Samuel 7 promete a David una descendencia real cuyo reino sería establecido. Isaías 53 habla del siervo del Señor llevando el pecado y trayendo justificación. Jeremías 31 promete perdón y renovación interior. Isaías 49 dice que la misión del siervo se extendería más allá de Israel, hasta las naciones. Y esto es solo una pequeña muestra del evangelio prometido por medio de los profetas. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de este evangelio de Dios? El versículo 3 dice que es acerca de su Hijo. Aunque el evangelio ciertamente nos incluye a nosotros pecadores que necesitábamos ser salvos, el personaje central del evangelio de Dios no es otro que el Hijo de Dios mismo. El evangelio no se trata tanto de nosotros como se trata de Él. Este Hijo de Dios, dice el versículo 3, nació de la descendencia de David según la carne. ¿Por qué es ese un detalle importante? Porque se había prometido que el Hijo de David vendría y reinaría. Y resulta que su madre, María, y su padrastro, José, descendían de David. Así que vemos en este versículo que el evangelio es el mensaje acerca de Jesucristo. Es la buena noticia de la llegada del rey davídico. Vemos al señorío de Cristo en que el mensaje central de la iglesia, el evangelio al cual nos aferramos, no trata de nadie menos que del Señor Jesús mismo. El mensaje trata de Él. Muchas iglesias hacen que el mensaje se centre en el hombre. Y eso atrae a muchos, porque muchos se aman a sí mismos. Pero verdaderamente, el evangelio de Dios, que fue prometido y ahora ha sido entregado, tiene que ver con el propio Hijo de Dios. Todo lo que predicamos acerca del hombre es solo a la luz de Él. Y para los cristianos, a la luz de nuestra unión con Él. El mensaje central de la iglesia trata de Cristo. Jesucristo es Señor. Así que hemos visto que los líderes de la iglesia son siervos de Cristo, que el evangelio es el mensaje de Cristo y ahora, en tercer lugar, que la resurrección es la prueba de Cristo. La resurrección es la prueba de Cristo. El versículo 4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Jesús fuera declarado Hijo de Dios no significa que llegara a ser Hijo de Dios en su resurrección, sino más bien que la resurrección señaló públicamente a Jesús como el poderoso Hijo de Dios reinante. Él no es simplemente un descendiente de David, es el Hijo de Dios mismo. Él fue declarado Hijo de Dios, dice el versículo 4, con poder, mientras que en su primera venida el énfasis de la humanidad de Cristo estuvo en la mansedumbre y debilidad humanas. Su resurrección declaró que Él es el Hijo de Dios con poder, aquel a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra, aquel ante quien se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, dice el versículo 4, conforme al Espíritu de santidad. Ahora bien,
Esto probablemente se refiere al Espíritu Santo. La frase Espíritu de Santidad puede significar que este Espíritu Santo es quien da santidad a pecadores como tú y como yo, lo cual ya anticipa lo que Pablo dirá en Romanos 8 acerca del Espíritu dando vida a nuestros cuerpos mortales. O más bien que Dios dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu de santidad. Y esto fue declarado conforme al Espíritu de santidad, dice el versículo 4, por la resurrección de entre los muertos. Nuevamente, la resurrección de entre los muertos no fue el momento en que Jesús llegó a ser hijo de Dios. Él siempre ha sido el Hijo de Dios, pero cuando fue resucitado de entre los muertos, fue la declaración pública de Dios de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios con poder. Fue rechazado, condenado y crucificado, pero en la resurrección fue vindicado y exaltado. Así que la resurrección es la prueba de Cristo. Demuestra que, aunque fue llevado a la muerte por manos humanas, Él es verdaderamente el Rey de reyes y el Señor de señores. Si hubiera permanecido muerto, habría sido un mentiroso engañado. Pero por el poder de Dios fue resucitado de entre los muertos, victorioso sobre la muerte misma. Y esa es la prueba de que Jesucristo es verdaderamente Señor. ¿No es maravillosa la resurrección? ¿No es Dios tan sabio? Nuevamente, si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe sería vana y seríamos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero el Salvador que murió por nosotros no nos dejó simplemente esperando que Él estuviera diciendo la verdad. Nuestra esperanza no está en un mártir muerto. Nuestra esperanza está en un Salvador, Rey y Señor resucitado. Tú, oh cristiano, no vives a la luz del recuerdo en un ser querido que se ha ido. Vives como siervo de aquel que ha resucitado. Los líderes de la iglesia son siervos de Cristo. El Evangelio es el mensaje de Cristo. La resurrección es la prueba de Cristo. En cuarto lugar, la gran comisión es el mandato de Cristo. La gran comisión es el mandato de Cristo. Miren el versículo 5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Lo que Pablo está a punto de decir que ha recibido, primero dice que lo recibió por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es el mediador entre nosotros y Dios, el mediador de este nuevo pacto y el mediador por medio de quien hemos recibido gracia. Toda bendición espiritual que hemos recibido, la hemos recibido por medio de Jesucristo, nuestro mediador. Él dice en el versículo 5 que han recibido gracia, lo cual podría referirse a la gracia en general, al favor inmerecido de Dios hacia pecadores como nosotros, a la salvación que tenemos en Jesucristo. Aunque más probablemente, basándonos en lo que está por decir, la gracia específica a la que se refiere es su apostolado. Por cierto, ¿consideras que las responsabilidades y los dones que tienes para ejercerlos y usarlos en la iglesia son gracia? Porque lo son. El llamado y la capacidad de servir al Señor y de servir a su novia son gracia sobre gracia.
Los apóstoles recibieron gracia y apostolado. Nuevamente, como mencionamos antes, Pablo y los demás apóstoles fueron apartados con la autoridad de Cristo para hablar en su nombre. Y Pablo consideraba eso un don maravilloso que le fue concedido por medio de Jesucristo. Este era el propósito de esta gracia y apostolado en el versículo 5. Promover la obediencia a la fe. Como mencionamos en el sermón reciente en Isaías, lo que Dios está haciendo es reunir para sí un pueblo justo. Justo no solo en su posición delante del Señor en la justificación, sino también progresivamente justo en su santificación. Esta frase, obediencia a la fe, une esos conceptos. En Romanos, a medida que avancemos, también veremos que estas cosas son inseparables. Si crees en Jesucristo, eres justificado, declarado no culpable. Y si eres justificado, el Señor también te hará progresivamente obediente. El Señor dio gracia a los apóstoles para producir eso. Ahora bien, sabemos que en última instancia es el Espíritu Santo quien lo produce, pero Él lo hace por medio de instrumentos. Y los apóstoles ciertamente fueron el medio fundamental de la iglesia, usado por Dios para promover la obediencia a la fe. Noten que es por amor a su nombre. Como ven, el fin de la gran comisión no es meramente que pecadores como tú y yo seamos salvos, sino que pecadores como tú y yo seamos salvos para la gloria de Cristo, por amor a su nombre. ¿Dónde? Entre todos los gentiles. Jesús no debía ser glorificado solamente en Judea, ni solamente en el imperio romano, sino ser glorificado entre todos los gentiles. Y ese es el propósito de la gran comisión, la glorificación del nombre de Cristo entre todos los gentiles. Así que, como ven, la gran comisión que fue dada a los apóstoles y a la iglesia después de ellos para ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él ha mandado, con la promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, fue dada por medio de Jesucristo y por Él. Es su mandato para la iglesia. ¿Por qué? Jesucristo es Señor. Entonces, estás usando tus dones para la gran comisión que le pertenece a Jesucristo. Que el Señor use a cada uno de nosotros como a Él le plazca para hacer discípulos de todas las naciones. Los líderes de la iglesia son siervos de Cristo. El Evangelio es el mensaje de Cristo. La resurrección es la prueba de Cristo. La gran comisión es el mandato de Cristo. Y en quinto lugar, la iglesia es posesión de Cristo. La iglesia es posesión de Cristo. Lean los versículos 6 y 7. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 6 comienza con la frase, entre los cuales estáis también vosotros. La obediencia a la fe estaba siendo promovida por amor al nombre de Cristo entre todos los gentiles, y eso ciertamente incluía a los creyentes que estaban en Roma. Qué noticia tan maravillosa,
para los cristianos romanos, que la salvación que se encuentra en Cristo no era solo para los judíos, sino también para los romanos. Y qué noticia tan maravillosa es para nosotros. En esta sala están representadas varias naciones por linaje: México, Colombia, Cuba, Filipinas y otras. Y cuán maravilloso es este evangelio, que Jesús salva a pecadores aún de naciones que están a muchos kilómetros de distancia, porque Jesús es Señor sobre toda la tierra. Y vosotros, dice el versículo 6, sois llamados de Jesucristo. Si crees en Jesús, no solo has sido perdonado, has sido llamado por Dios para pertenecer a Jesucristo. Eres posesión de Cristo, su amado precioso. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Él es el amo y nosotros somos sus siervos leales. Gloria a Dios, porque pertenecemos a Jesucristo. Habiéndose presentado, ahora se dirige a su audiencia, a todos los amados de Dios que están en Roma. Pablo no está escribiendo a los romanos en general. Está escribiendo a los que están en Roma y son amados por Dios. Está escribiendo a la iglesia. Podemos simplemente por un momento deleitarnos en esta verdad, que Dios nos ama. ¿Por qué hace Dios todas las cosas para su propia gloria? Eso es cierto. Pero también nos salvó porque nos ama. Él ha puesto sobre nosotros su amor fiel. Y si no lo crees, recuerda que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando contemplas la cruz, jamás puedes dudar del amor de Dios por ti. Cristiano, eres amado por Dios. Eres amado por Dios, y dice el versículo 7, llamado a ser santo. Has sido apartado como uno de los santos de Dios. Hablamos de la santificación en un sentido progresivo, pero en otro sentido ya has sido santificado, ya has sido apartado, ya has sido hecho santo. Tú, cristiano, eres un santo. Y cada vez que eres llamado a la obediencia, en realidad estás siendo llamado a ser lo que Dios ya te ha hecho ser, un santo. Cierra su saludo inicial diciendo, gracias a vosotros. Qué increíble es que Dios ya nos haya mostrado tanta gracia en nuestro perdón y en nuestra justicia en Cristo. Que Pablo bendiga a la iglesia salva con gracia implica que hay aún más gracia que esa. Si Dios hubiera dado a su Hijo para morir para nosotros y hubiera dejado el resto en nuestras manos, todos estaríamos en problemas y ninguno de nosotros llegaría a casa. Pero Dios provee más gracia. Gracia para santificar, gracia para sostener, gracia para preservar y finalmente gracia para resucitarnos, glorificarnos y llevarnos a nuestro hogar eterno. Oh, cuán hermosas son las palabras. Gracia a vosotros. Gracia a vosotros y paz, dice en el versículo 7. La palabra que se traduce como gracia es muy similar en griego al saludo grecorromano normal. Es posible que Pablo la transforme en su saludo para colocarla junto a paz, que era el saludo hebreo común.
Así que al decir gracia y paz, posiblemente está combinado los dos saludos de gentiles y judíos en uno solo. Pero no meramente como un juego de palabras interesante, sino como una frase cargada de significado teológico. Judíos y gentiles por igual, todos los que creen en Jesucristo son receptores de la gracia de Dios y de la paz de Dios. Shalom, la palabra hebrea para paz, no era meramente un sentimiento de paz interior, sino una paz integral que fluye de la gracia de Dios. El Señor, el príncipe de paz, es aquel por medio de quien recibimos la bendición de la paz de Dios. Noten de quién vienen esta gracia y esta paz. Vienen de Dios nuestro Padre. Tu Padre Celestial se complace en bendecirte con gracia y paz. No eres meramente su esclavo, eres su hijo amado. Y tu Padre te da gracia y paz en abundancia. Vienen también del Señor Jesucristo, dice el versículo 7. Jesús está sentado a la diestra del Padre, y la gracia y la paz también vienen de Él. Es notable que Pablo no diga gracia y paz de Dios nuestro Padre y por medio del Señor Jesucristo. Aunque eso ciertamente sería verdad, aquí la gracia y la paz vienen tanto del Padre como del Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor. Jesús es el Rey que provee gracia y paz. Pablo no menciona aquí el Espíritu Santo porque ese no es su énfasis. Ya mencionó al Espíritu Santo en el versículo 4 y más adelante destacará con mayor claridad el ministerio del Espíritu en el capítulo 8. Pero por ahora, lo que ha venido estableciendo en su saludo es que Jesús es el Mesías prometido y el Señor que Dios el Padre nos ha dado. El Espíritu aplica esa verdad a pecadores como tú y como yo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para llevar a cabo esta gran comisión por medio de la iglesia. Gloria a Dios, porque recibimos gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La iglesia es posesión de Cristo. Todos los que creemos en Él somos llamados a pertenecer a Jesucristo. Somos amados por Dios y hemos sido apartados por su Hijo y recibimos gracia y paz tanto de Dios nuestro Padre como del Señor Jesucristo. Pertenecemos a Jesús. No hay estado más grande que ese. Tenemos muchas aspiraciones. Queremos ascender en las empresas donde trabajamos. Queremos tener buenas relaciones. Los solteros quieren casarse, los casados quieren ser felices. En nuestras naciones queremos vivir en libertad. Todas esas cosas son buenas y vienen del Señor. Pero si nos quitaran todas esas cosas, todavía nos quedaría todo. Nosotros que pertenecemos a Jesucristo, nosotros que somos sus hermanos y hermanas y coherederos, nosotros que somos sus ovejas y sus amados. Pertenecer a Jesucristo es mayor que cualquier otro regalo que se nos pueda dar sin excepción. Y el hecho de que todos pertenezcamos a Jesucristo resalta que Jesucristo es Señor. Así que hemos visto que los líderes de la iglesia son siervos de Cristo. El Evangelio es el mensaje de Cristo. La resurrección es la prueba de Cristo. La gran comisión es el mandato de Cristo y la iglesia es posición de Cristo.
Pensemos en algunas aplicaciones. Primero, cree en el Señor Jesucristo. No nos avergonzamos del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aunque hemos establecido firmemente que Jesucristo es Señor en estas palabras iniciales de Romanos, que no quede sin decir que este Señor es Salvador. Y aunque un día volverá con venganza contra sus enemigos, ahora mismo el tiempo se ha extendido para ofrecer a pecadores como nosotros paz con Dios por medio de este Señor. Si no has confiado en el Señor Jesucristo, la ira de Dios permanece sobre ti. Pero si crees aún ahora, entonces tú también serás uno de los llamados, amado por Dios, llamado a ser santo. Confía en Él y sé salvo. En segundo lugar, obedece al Señor. Obedece al Señor. Esto está implícito en su señorío. Él no es simplemente alguien a quien se debe aceptar, es alguien a quien se debe obedecer. Ahora bien, todos los que creen en Él son verdaderamente justificados y su salvación está garantizada totalmente por la gracia sola, por medio de la fe sola, en Él solo. Y cuando Él te ha justificado, también te ha llamado a una vida de obediencia a su señorío. Otra vez más, nos separamos las dos cosas. Los justificados obedecen al Señor Jesucristo. No lo hacen perfectamente, pero sí, obedecen de verdad. No perdamos eso de vista. Obedecer al Señor es nuestro deber, pero es un deber deleitoso. No hay vida más satisfactoria, ni vida más pacífica que andar al paso del Espíritu de Jesucristo y obedecer al Señor. Así que, de cualquier manera en que esta mañana te encuentres desobedeciendo al Señor, arrepiéntete, no solo por causa de su señorío, sino también por tu propio gozo. Obedece al Señor. En tercer lugar, deleítate en el señorío de Cristo. En cierto sentido, acabamos de hablar de eso en términos de una obediencia deleitosa. Pero más que deleitarte en la obediencia, deleítate en el hecho de que Jesucristo es Señor. Todos los demás señores nos han fallado. Cristo nunca lo ha hecho y Cristo nunca lo hará. El hecho de que Él sea Rey de reyes y Señor de señores y que sostenga el universo por la palabra de su poder debe darnos gran consuelo. Porque aunque en este mundo tendremos aflicción, recordamos que el Señor ha vencido al mundo y está uniendo todas las cosas a sí mismo. Oh, qué maravilloso es que Jesucristo sea Señor. En cuarto lugar, envía a otros a proclamar al Señor. Esto no minimiza en absoluto nuestra propia responsabilidad de compartir el Evangelio de Jesucristo con aquellos que están en nuestro entorno. Pero tampoco debemos perder de vista la misión y la comisión de Cristo de ser discípulos de todas las naciones. Durante muchos años hemos estado muy involucrados en una misión en Indonesia. Y ahora que el Señor ha cambiado la dirección de nuestros misioneros, se nos recordó
que no debemos perder de vista esta comisión internacional. Consideremos activamente cómo podemos hacer nuestra parte al enviar misioneros a otras naciones, con gratitud por el hecho de que misioneros fueron enviados hasta aquí. Hermanos, hermanas, amigos, Jesucristo es Señor. Acudan a Él para recibir gracia y paz. Oremos.